todos, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a elaborar un bolso muy fácil. Te enseñaré el paso a paso ideal para vender, regalar o elaborarnos a nosotros mismos. Podemos realizar muchas combinaciones diferentes. Comencemos. Los moldes los puedes encontrar en PDF en el primer comentario o en la descripción de este video. Lo primero que vamos a hacer al imprimir nuestros moldes es unir la pieza B con la otra faltante. Al tenerlas listas vamos a recortar todo el contorno y vamos a utilizar para la tapadera, utilizando dos piezas de la misma tela y entretela. Acá realicé un pequeño bordado en la parte de la tapadera. Y también voy a estar utilizando tela exterior, forro y entretela. Para la tela exterior estoy utilizando una cuerina, pero puedes utilizar cualquier tela de tu preferencia. En lo personal me gusta utilizar unas telas un poquito más gruesas porque se me facilita el proceso. Me queda un poco más exacto. Esta es la tela de forro. También estoy utilizando estas piezas de 18 por 28 centímetros, otra de 4 por 50 centímetros. Es la misma tela de forro y también estos materiales. Herrajes, estoy utilizando dos. Remaches con imán, únicamente uno, y también este tipo de herraje. Ahora lo que voy a hacer es que mi tela exterior le voy a colocar la entretela. Recuerda, la entretela, la parte brillante va colocada en la tela para que se adhiera al momento de plancharlo. Al tenerlo listo voy a empezar con mi tapadera. Uniendo mis dos piezas frente a frente cada una de forma así derecha. En este caso no vamos a coserlo de forma al revés, lo vamos a coser así de forma derecha porque después le vamos a agregar un bies. Cosemos en todo el contorno, menos en la parte de arriba. Al finalizar este proceso le voy a agregar pies. Esta pieza es de 4 por 50 centímetros. Pero si tú prefieres o ya tienes pies cortado, puedes utilizar el que tú tengas. Si no, puedes utilizar de la tela del forro para que le combine a la tapadera. Y vamos a coser así de todo alrededor. Cuando vayamos dando la vuelta, lo que voy haciendo es recortando un poquito para que se haga más fácil al momento de coserlo. Y así podamos tener un poquito más de flexibilidad y evitar que se nos enrede la tela. Ahora le doy la vuelta y lo cosemos del otro lado. Para coserlo del otro lado lo que hago es doblarlo de esta manera y ya lo puedo coser. Lo coso en la parte de atrás. Este detalle queda muy bonito. Ahora bien, con la tela de forro, voy a tomar una de las piezas de la tela de forro de mi bolso y también estaré tomando la pieza que habíamos cortado anteriormente para hacerle la bolsita interna, que quede de forma al revés esta tela.
Aquí realicé un molde de 13 por 1 centímetro. Este molde me va a facilitar porque puedo utilizarlo para muchos bolsos. Entonces voy a cortar la parte de adentro de modo que me quede este rectángulo. Y así solo lo marco con un lápiz o lapicero. Y ya me queda de esta forma y evito de estar midiendo cada vez que voy a coser una bolsita. Si no, puedes marcarlo de una vez de 13 por 1 centímetro este cuadrado con la ayuda de una regla. Luego por la mitad marcamos una línea recta que quede medio centímetro en la parte de arriba y medio centímetro en la parte de abajo. Realizamos estos triángulos y vamos a coser en todo el contorno, menos en la línea de en medio. Allí no, solo el rectángulo. Muy bien, acá lo tenemos listo. Para cortarlo, no te olvides de los triángulos que realizamos, esos no los tocamos todavía. Solo cortamos la línea recta sin tocar los triángulos. Al llegar aquí, entonces cortamos siguiendo ese patrón, porque de esta manera nos va a permitir que al momento de girar toda nuestra tela nos quede una forma más perfecta. Ahora sí, le damos la vuelta a toda la tela en este orificio. Vean, en la parte de aquí abajo ya he marcado estos triángulos que nos van a servir más adelante. Ahora sí, vamos a coser en todo el contorno. Voy a hacerlo en la parte de enfrente con puntada recta. Me queda de esta manera. Ahora le doy la vuelta y doblo mi tela y voy a coser en todo alrededor, así como lo tengo aquí marcado, para formar nuestra bolsita interna. Si gustas, también puedes agregarle un zipper. Ahora sí, vamos a coser las marcas que tenemos. No te olvides de que queden uniformes unas con otras, tanto del forro como de la tela exterior. Lo que vamos a hacer es doblarlas por la mitad exactamente y vamos a coser con puntada recta en los dos lados de todas las partes que tenemos. Hemos finalizado este proceso. Ahora vamos a unir nuestras piezas. La parte exterior con la parte exterior y el forro con el forro. Que queden centradas. Para esto vamos a guiarnos sobre las señas que tenemos aquí, que queden alineadas. De esta manera. Puedes cortarlo, la parte sobrante, o bien en este caso voy a dejar una parte de un lado y la otra del otro para que no se me haga tan gruesa la tela y no se me dificulte al momento de coserlo. Lo vamos a sujetar con alfileres o bien con ganchos para que se nos haga más fácil y cosemos en todo el contorno menos en la parte de arriba. Lo mismo vamos a realizar con el forro, que quede centrado de la misma manera. En este caso sí lo voy a sujetar con alfileres porque la tela es un poquito más delgada en esta parte. Ahora vamos a coser. No te olvides de dejar un espacio para pasar toda nuestra tela después. Puede ser de 8 centímetros o más dependiendo a tu gusto.
Vean, acá ya los tengo listos. Tanto el forro como la tela exterior. Ahora voy a enderezar esta parte. Y lo voy a hacer porque le vamos a colocar los herrajes. Vean que queda alineado muy bien. Para colocar los herrajes estoy utilizando mis dos piezas pequeñas de las tiras. Lo estoy realizando de esta manera para ocultar las terminaciones. Las terminaciones las hice quemando las partes y así evitar que se nos deshile. Ahora voy a medir aproximadamente 2 centímetros para poderlos colocar. 2 centímetros aproximadamente. Vamos a coserlo en forma de una X. Primero un cuadrado y después una X. En ambas partes vamos a realizar exactamente lo mismo. Para empezar voy a colocarle un tipo de esponjita o espuma en la parte de atrás de mi pie prensatelas, porque como se pueden dar cuenta el pie prensatelas se va para un lado. Esto te lo enseñé en un video corto que se me hace muy fácil. Teniendo listo este procedimiento, ya le podemos dar vuelta a nuestra tela, porque esta pieza la necesitemos que esté de forma al revés. Y vean, acá tengo mi tapadera. Primero le voy a colocar, antes de todo, el broche con imán. La parte que va en la tapadera es la parte que pesa menos. Lo doblo por la mitad para tener una referencia. Aproximadamente dejo 1 centímetro y marcamos. Con la ayuda de un descosedor voy a cortar las dos partes para introducir mi broche. Ahora ya lo podemos coser en la parte de arriba. Ya lo tengo listo. Ahora sí, le vamos a dar vuelta a nuestra tela porque lo vamos a necesitar de esta manera. Ahora a la tela de forro, esta sí la necesitamos que esté de forma derecha. Vamos a introducir nuestra tapadera que quede frente a frente de la tela. Eso sí debes darte cuenta. Aquí podemos introducir nuestro forro de una vez para poderlo coser. De esta manera realizarías únicamente un procedimiento cosiéndolo todo de una vez al introducir el forro. Pero en lo personal voy a hacerlo primero cosiendo la tapadera en mi bolso y después de haberlo cosido con línea recta acá, ya introduzco mi forro. Vean, acá ya cosí la tapadera, me queda de esta manera. Y ahora sí voy a introducir mi forro. Asegúrate siempre que quede frente a frente de la tela. Para introducir el forro voy a dejar la parte de la bolsita frente con la tapadera, para que me quede de ese lado la bolsita. Ahora si tú prefieres puedes hacerlo del otro lado. Con la ayuda de unos ganchos lo he colocado y ahora sí cosemos en todo alrededor.
Una vez finalizado este proceso, le podemos dar vuelta a toda nuestra tela, haciendo uso del orificio que hemos dejado. Vamos a acomodar bien la tela para poder hacer las terminaciones. Vean, este bolso está quedando muy bonito, es perfecto para iniciar un emprendimiento, para vender en tu emprendimiento que ya lo tienes, o bien regalar o para elaborarnos a nosotros mismos, ya que a nosotras las chicas nos encantan los bolsos. Vean cómo está quedando con el bolsito de adentro y todo. Vamos a coser en todo alrededor de nuestro bolso, en la parte de acá. Cuando ya tengas finalizado este procedimiento, vamos a colocar nuestro siguiente broche, que va en la parte de abajo, que acá colocamos por lo general el broche que pesa más. Para que quede bien centrado, asegúrate de colocarlo de manera adecuada, haciendo medida primero antes de colocarlo, y así evitarás de que te quede desalineado. Entonces por eso lo vamos a medir bien, asegurarnos que quede centrado. Muy bien, introducimos la mano en el orificio que hemos dejado. Igual, con la ayuda de un descosedor vamos a cortar las partes marcadas y así poder introducir nuestro broche. No te olvides de coser una puntada invisible o una puntada recta con el mismo color para disimular la costura. Aquí vamos a colocar este herraje y vamos a coser en puntada de X. Vean, estos bolsos han quedado terminados. Espero que el video te haya gustado y sobre todo te sea funcional. Puedes ver mis videos anteriores, suscribirte o déjame un comentario qué tal te ha parecido estos bolsos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en un próximo video.